Hola, muy buenas noches a todas y todos los mexicanos que nos están escuchando en la emisión de esta conferencia de prensa para darles a conocer los avances tanto del panorama epidemiológico por COVID en México, así como la Estrategia Nacional de Vacunación para la Prevención de esta infección. El día de hoy, siendo domingo 14 de marzo, su servidora, la doctora Gabriela Nucamendi, les da la más cordial bienvenida desde la Dirección General de Epidemiología y saludamos también vía remota a nuestro director general, el doctor José Luis Salomía Segarra. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, estimada Gaby, nuestra directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles. Estamos ambos atendiendo la conferencia de prensa de esta noche y con mucho gusto estaremos compartiendo la información. Adelante, por favor. Muchas gracias. Si les parece, entonces estaríamos empezando con el primer bloque de esta conferencia, dando a conocer justo el panorama epidemiológico de COVID en el país. Adelante, por favor, si nos apoyan justo en cabina. Pues bien, como ustedes pueden observar, estas diapositivas ustedes ya las conocen bastante bien. Actualmente podemos identificar claramente cómo tenemos hasta el momento una cantidad de casos estimados que afortunadamente han venido disminuyendo conforme han avanzado las semanas. Esto quiere decir que se han venido acumulando conforme hemos venido avanzando con el panorama epidemiológico. Sin embargo, logramos identificar una disminución notable, obviamente, de estos casos en las últimas semanas, teniendo una disminución del 6%. Y actualmente podemos observar en la curva también de casos estimados y en relación a las defunciones que también tenemos una numeralia bastante similar a la que veníamos presentando el día de ayer. Es obviamente muy importante que podamos dar a conocer a todas y todos ustedes esta información, dado que esta pandemia pues, nos ha venido afectando desde hace más de un año, y que obviamente conlleva a que todos los mexicanos y mexicanas pues tengan que identificar muy claramente cómo la Dirección General de Epidemiología, en este caso la Secretaría de Salud Federal, a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, pues obviamente mantiene la información actualizada. Como pueden observar, actualmente tenemos un total de 1.705.743 personas recuperadas ya, y desafortunadamente, pues sí hemos cuantificado a través del CISBER 194.710 defunciones. Observen pues cómo actualmente mantenemos tan solo el 2% de toda la población que tenemos registrada como casos activos estimados, teniendo un total de 43.317. Dentro de los esquemas completos de vacunación contra COVID-19, contabilizamos ya en esta ocasión, hasta el día 14 de marzo, 609.881 dosis aplicadas. Esto es muy relevante, dado que hemos podido observar un avance muy importante en los últimos días, esto afortunadamente también con las llegadas de más vacunas a nuestro territorio mexicano. Pero como bien les comentaba, esta curva afortunadamente ha venido disminuyendo ya en las últimas semanas, y esto es sumamente favorable para el panorama epidemiológico de nuestro país. La siguiente, por favor. En esta otra gráfica podemos identificar claramente la evolución diaria de la hospitalización nacional, identificando también que tenemos un 25% de ocupación nacional con una disminución de menos un punto porcentual. Actualmente, al día de hoy, también podemos identificar tanto en la curva roja que ustedes observan, pues al número total de personas hospitalizadas en camas generales, que también lleva una disminución franca, que esto es obviamente compatible con la disminución que observamos en los casos confirmados y con la presencia también de casos recuperados. En relación a la curva verde que ven en la parte inferior de este gráfico, podemos identificar también a las personas hospitalizadas con ventilación mecánica, y es también notable una disminución en el caso de la hospitalización de estas personas que requieren atención especializada. Veamos pues también la curva superior, la que está en un tono más claro, que ustedes también ya lo identifican, pues este es el universo total de personas hospitalizadas al momento. La siguiente, por favor.
Cuando hacemos la distribución de estos casos a nivel nacional, podemos identificar claramente que ninguna entidad federativa favorablemente está con una ocupación de arriba del 70%, lo mismo ocurre en el rango de 50 a 69%. Actualmente estos dos rangos, que son los que presentarían en un momento de entidades con mayor ocupación, afortunadamente se encuentran en cero. Tan solo 6 entidades federativas, que las ven en un tono un poco más oscuro dentro del mapa, se encuentran en un rango de ocupación entre el 30 y el 49%, y el grueso de las entidades federativas del país, es decir, 26 entidades, se encuentran con una ocupación del menos del 30%. Actualmente tenemos identificadas 31.764 camas totales, de las cuales disponibles contamos ya con 24.239, y hasta el día de hoy el censo que tenemos registrado con la Red Nacional de Notificación de esta información, tenemos ya 7.525 camas ocupadas. Obviamente esto en relación a la hospitalización general. La siguiente, por favor. En este otro mapa podemos identificar la disponibilidad de camas, en este caso camas con ventilador, es decir, estas camas que se requieren para los pacientes que desafortunadamente presentan signos y síntomas de gravedad, y ante ello podemos observar también que en todo el territorio mexicano afortunadamente lo encontramos en un tono claro, a café claro. Tan solo la Ciudad de México se encuentra en el rango de 50 a 69%. Si observamos durante la última semana se mantuvo más o menos en este porcentaje. El día de ayer el doctor Zaragoza presentaba que se encontraba con un 51% de ocupación, hoy incluso disminuyó un punto porcentual, está en 50%. Y tenemos 7 entidades federativas que presentan una ocupación entre el 30 y el 49%. Afortunadamente, el grueso de las entidades federativas, es decir, 24, tienen una ocupación de menos del 30%. Actualmente, de las 10.918 camas totales que tenemos identificadas en el país con estas características, tenemos disponibles 7.894, de las cuales se mantienen ocupadas 3.024. La siguiente, por favor. Y con esto, pues, le damos la palabra al doctor José Luis Alomía Segarra para que nos presente el avance de la Estrategia Nacional de Vacunación. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Gabriela Nucamendi. Vamos entonces ahora a actualizar el componente, como bien lo acaba de comentar la doctora Nucamendi, de la Estrategia Nacional de Vacunación y cuál ha sido el avance hasta el día de hoy. Como pueden ustedes ver en esta primera diapositiva, que también ya conocen, dado que aquí vamos actualizando día por día todas las dosis que se han ido aplicando desde el 24 de diciembre, en que se inició con la primera de ellas al personal de salud. El número grande que ven ustedes en la parte superior derecha son las dosis que se aplicaron el día de hoy hasta el corte de las 4 de la tarde. Como ustedes también saben, estos 74.382 personas que recibieron una dosis el día de hoy, de seguro el día de mañana las veremos actualizadas, es decir, serán un poco más en función de la notificación de las dosis que se seguirán reportando de los lugares en donde todavía después de las 4 de la tarde continuó esta aplicación. Y pueden ustedes ver en la gráfica precisamente también el comportamiento, subidas y bajadas en función de las dosis diarias aplicadas. Y sabemos que esto obviamente responde en su momento a la existencia de la vacuna, es decir, a las diferentes fechas en que los embarques han ido llegando al país, que por lo tanto nos han dado disponibilidad de dosis para que a través de la distribución a cada una de las 32 entidades federativas, pues bueno, se pueda llevar a cabo la estrategia. Y como pueden notar, hay días en donde obviamente cuando además se conjuntan diferentes marcas y tipos de vacuna, pues bueno, se puede avanzar todavía mucho más, ¿no? Hasta el momento tenemos días en donde se han superado las 300.000 dosis aplicadas, y es un poco la expectativa que tenemos y que podremos seguir realizando en función de que tengamos, obviamente, como decía, la disponibilidad de las dosis de vacuna. De hecho, aquí recordamos, el día de ayer anunciábamos que llegaron al país 1 millón de dosis de la vacuna Sinovac. Obviamente esas todavía no estaban disponibles en las entidades federativas para su aplicación,
este 1.000.000 de dosis que empezó a distribuirse entre el día de hoy, pero de seguro finalizará el día de mañana, es precisamente la que nos dará nuevamente de seguro un incremento en las cantidades diarias de vacunación que veremos durante el transcurso de esta semana, que pues hoy día inicia. Si vemos precisamente la siguiente diapositiva, ahí es donde podemos notar las dosis acumuladas y por lo tanto también un poco cómo se va comportando la velocidad y la intensidad de la vacunación, que está precisamente representada en la curva de color verde. Y podemos ver cómo en esta última semana, que cerró el día de ayer, tuvimos una velocidad importante para cada uno de los días, por eso nuestra curva toma una imagen que empieza a ser obviamente vertical, lo cual nos habla de esta velocidad, y podremos ver de seguro para esta semana que viene una gráfica o una presentación similar, y además que va a continuar incrementándose, ¿no? Vamos a seguir subiendo esta cantidad de dosis hasta el momento aplicadas en todo el país, que para el día de hoy ya suman 4.339.926. Como lo hemos estado diciendo estos últimos días, alcanzamos nuevamente un récord en las dosis aplicadas de vacuna en lo que va de la Estrategia Nacional de Vacunación. Si vemos la siguiente diapositiva, podemos precisamente comparar estas dosis que hasta el momento se han aplicado, estas más de 4.339.000, con las dosis que hasta el momento han llegado al país, que suman con el 1.000.000 de dosis de Sinovac de ayer, 6.429.375. Y podemos ver en el avance de un 68%, que entonces ya poco más de las 2/3 partes de todas las dosis que han arribado al país ya se han aplicado. Recordando que 1.000.000 de esas dosis pues apenas están en proceso de distribución y las podremos ver empezándose y avanzando su aplicación durante el transcurso de toda esta semana. Estas dosis, 1.000.000 que llegó ayer, lo comentábamos también ayer sábado, serán distribuidas, ¿no?, entre las 32 entidades federativas y serán utilizadas como primeras dosis para personas adultas mayores, que es uno de los grupos con los que estamos ahorita trabajando de manera intensa. Precisamente, si vemos en la siguiente diapositiva, es donde todos los días estamos actualizando cómo va también el avance para cada uno de estos grupos que hasta el momento iniciaron la vacunación. Ya en los últimos días no hemos tenido mucho movimiento en el grupo de trabajadores de la salud, dado que recordemos, en la primera etapa están contemplados los trabajadores de la salud de primera línea, es decir, aquellos que tienen en un momento determinado contacto directo o tuvieron durante el año previo contacto directo con los casos, tanto sospechosos como obviamente confirmados de la COVID-19, por lo tanto tienen el mayor riesgo en su momento de poder infectarse y desarrollar enfermedad, y es importante que ellos estén protegidos, que ellos estén inmunizados contra esta enfermedad para que puedan seguir desarrollando su tan importante labor de atender a las personas enfermas, pero sobre todo aquellas que enferman de manera grave y crítica y que requieren servicios en segundo y tercer nivel de atención médica, es decir, en los hospitales generales, hospitales de especialidad y de alta especialidad en todo el país. Se continúa, y esto es algo que apenas se está iniciando, con el personal o los trabajadores de la salud de segunda línea, y obviamente aquí también podremos empezar a ver un avance en las siguientes semanas, en la medida que cada una de las 32 entidades federativas reporte y pueda en su momento certificar que ya terminó de vacunar a su personal de primera línea. Son 828.769 dosis las que al día de hoy primeras dosis se han aplicado, y de este grupo de trabajadores de la salud el 71% ya recibió su segunda dosis. 592.452 personas trabajadoras de la salud ya para el día de hoy tienen este esquema completo de vacunación. El personal educativo, en este caso trabajadores de la educación del estado de Campeche, es un número que no ha tenido movimientos porque esta estrategia se llevó a cabo en un momento determinado, ya se integró en base a este primer grupo de personas
trabajadores de la educación que se vacunaron, y en todo caso lo que continúa es seguir más bien con la estrategia que en su momento podrá llevar, en este caso al estado de Campeche, a retomar sus clases de manera presencial, y obviamente también en esa medida poder identificar si todavía faltaría vacunar a algún trabajador de la educación, poder continuar y hacerlo oportunamente. Y luego estamos el tercer grupo que aparece en la gráfica, pero que es la segunda etapa y una de las más importantes también de esta Estrategia Nacional de Vacunación, que son precisamente los adultos mayores de 60 años y más, recordando que este grupo fue priorizado por el Grupo Técnico Asesor de Vacuna, nuestro GTAP en México, dado que como grupo poblacional son los que contribuyen y representan la mayor mortalidad y letalidad que ocurre a consecuencia de la COVID-19. Por lo tanto, es una población que debe de quedar protegida lo antes posible, precisamente para disminuir estos indicadores de afectación y obviamente de afectación poblacional o de afectación a las mismas personas, para poder reducir obviamente la enfermedad grave y las defunciones en este grupo. El día de hoy nos actualizan con 2.883.813 los adultos mayores de 60 años y más que ya han recibido una primera dosis. Todavía no vemos un avance de segundas dosis o esquemas completos. Esto lo veremos todavía en siguientes semanas, en la medida obviamente que se vaya avanzando con la aplicación de las mismas. Si nos comparten la siguiente diapositiva, actualizamos también, como todos los días, la notificación que nos hacen las 32 entidades federativas, todas las unidades de salud a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización. Aprovechamos el espacio para recordar que esta denominación de eventos supuestamente atribuibles se da precisamente porque al momento de su notificación todavía se desconoce si efectivamente el evento, es decir, la manifestación, el signo o el síntoma clínico experimentado por la persona que recibió la vacuna, tenga realmente alguna origen causal en la vacuna, es decir, que esté relacionado. Por eso el nombre es muy específico y dice supuestamente atribuible, es decir, se supone que pudiera atribuirse a la vacuna. ¿Cuándo sabremos si efectivamente es atribuible o no, se le genera una causalidad o no al proceso de vacunación o a la vacuna en específico? Cuando el grupo de expertos dictamina, porque es el trabajo también que se tiene a nivel federal de llevar a cabo la dictaminación de estos ESAVIS que en su momento se clasifican como graves. Graves porque en su momento también pues generan alguna afectación que puede poner en riesgo la salud y la vida de la persona. Felizmente los ESAVIS graves han sido muy pocos, han sido los menos, los pueden ver también ustedes en la diapositiva. Con esta clasificación de graves se han clasificado y notificado solamente 89 SAVIS, que es menos del 1% de la totalidad de SAVIS, de estos 11.812, que son la gran mayoría, lo hemos estado comentando en conferencias previas, son estas reacciones locales que se dan en el lugar de la vacuna, como es el dolor que se puede sentir. Obviamente, personas son más sensibles, otras a lo mejor no, pero las personas más sensibles sienten el dolor de la aplicación de la vacuna y es un dolor que puede permanecer por algunos minutos o inclusive algunas horas. Puede haber una reacción local también en el área o puede también haber alguna reacción sistémica, pero que es temporal y que puede solucionar sin mayor problema en las primeras horas. No pasa normalmente de 24, 48 horas y se resuelve con tratamientos para los síntomas. Esto sucede no solamente con la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, sino generalmente sucede con la gran mayoría de vacunas cuando se aplican, y pues bueno, es lo que el sistema también detecta y notifica. Seguimos en un 0.3% como los ESAVIS que se han identificado y notificado del gran total de dosis que hasta el momento se han aplicado, lo cual pues es un porcentaje que inclusive ha disminuido en últimos días, ya que habíamos empezado en 0.5, luego bajamos a 0.4 y ahora es de 0.3. Quiere decir que en la medida que han llegado más vacunas, hemos tenido también una disminución en la presentación de los ESAVIS. Y bueno, ustedes pueden ver en las tablas subsecuentes
la actualización que también ponemos a su disposición todos los días en relación a cómo se han distribuido tanto la totalidad de SAVIs para cada una de las 4 vacunas o tipos de vacunas que tenemos actualmente en el país, así como los 89 SAVIs graves, cómo se han distribuido también para cada una de las entidades federativas, por tipo mismo también de vacuna y en su momento por sexo. Y es un dato que estamos, como ustedes han visto en todas las conferencias, actualizando permanentemente. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí, bueno, es prácticamente la información que teníamos ayer, ya que en las últimas, digamos, 24 horas no hemos recibido ninguna nuevo embarque de vacuna. Lo recibiremos sí durante la semana, está programado como prácticamente los últimos martes de las últimas semanas el arribo de vacuna de Pfizer-BioNTech. Entonces estaremos pendientes para esa actualización durante la semana. Pero ya veíamos en una diapositiva previa que son 6.492.375 las dosis de vacuna que hasta el momento han arribado al país, y también podemos notar, lo comentábamos ayer también a expensa de una pregunta que nos hacían por el número de SAVIs, pueden ustedes notar que prácticamente la mitad de la totalidad de dosis de vacuna que ha llegado al país es de la marca Pfizer-BioNTech, y obviamente esto también pues contribuye a que en la medida que tenemos mayor cantidad de un tipo de vacuna, pues también podamos tener un mayor reporte de ese tipo de vacuna, dado que excede a las cantidades de las otras 3, 2 millones en el caso de Sinovac, 870,000 en el caso de AstraZeneca, y hasta el momento 400,000 dosis que han llegado de la vacuna Sputnik V. Si vemos la siguiente diapositiva, es el llamado y el recordatorio que hacemos durante todas las conferencias de prensa de que habrá vacunas para todos. Y entonces lo que nos toca hacer como sociedad y en lo individual es esperar nuestro turno para la vacunación. El gobierno de México ha hecho provisión, tiene contratos y cuenta con los recursos financieros para adquirir todas las dosis que serán necesarias para cubrir, como se ha dicho en muchas ocasiones, de manera universal y de manera gratuita a toda la población mexicana. Sin embargo, en este momento, la proveeduría internacional, es decir, las empresas, las farmacéuticas que desarrollan y fabrican la vacuna, no están todavía en condiciones de poder atender el 100% de la necesidad de todos los países. Es por eso que la vacuna está llegando en la medida que se está produciendo y en la medida que las casas farmacéuticas las están distribuyendo. Tenemos los contratos para toda la población y estos estarán llegando en su gran mayoría durante todo el año y los primeros meses del próximo año. Por eso la importancia de que las dosis que van arribando tempranamente, las que han llegado y las que seguirán llegando en siguientes meses, los podamos destinar a la población de mayor riesgo, población que además ya definió el grupo técnico asesor de vacuna, este grupo conformado por expertos nacionales e internacionales, que a través del análisis del comportamiento epidémico, de las afectaciones que ha generado la enfermedad en México, de la identificación de grupos de riesgo y grupos vulnerables, emitió las recomendaciones que en su momento fueron recibidas para realizar la Política Nacional de Vacunación, que es la que en su momento definió las diferentes etapas y por lo tanto los diferentes grupos. Entonces, las personas que no estamos en esos primeros grupos, lo que nos queda es obviamente esperar, y una forma importante de hacerlo, una forma eficiente de hacerlo, de la mano obviamente de los que también están siendo vacunados, es continuar implementando las acciones de salud pública en materia de prevención que van a contribuir a no contagiarnos del virus SARS-CoV-2 y por lo tanto no desarrollar la enfermedad de COVID-19, que como sabemos son las medidas que se han implementado y se han dado a conocer y pedido a la población que las ponga en práctica desde el año pasado, que son pues estas básicamente 3 medidas muy importantes: mantener la sana distancia con todo lo que esto representa o significa en los diferentes ambientes,
el lavado continuo de manos para evitar en su momento llevar el virus a nuestras vías respiratorias y el uso adecuado del cubrebocas, sobre todo cuando estamos en espacios cerrados, congregados o donde no es posible, obviamente, guardar la sana distancia. Entonces, bien, vamos a dar ahora el espacio para preguntas y respuestas. Le pediría a la doctora Gabriela Nucamendi que en la medida como han estado pidiendo la palabra los compañeros y compañeras reporteras que nos acompañan, por favor, ella pueda otorgarles el uso de la voz. Muchas gracias. Claro que sí, doctora Lumía, muchas gracias. Algunos de ustedes inclusive levantaron la mano a través del chat, algunos otros mandaron mensaje. Esto es muy afortunado tener este tipo de conferencias a través de esta vía porque creo que es mucho más fructífero. Entonces, en ese orden, le pediría por favor al señor Juan Hernández de Diario Basta que inicie con sus preguntas. Adelante, Juan Hernández. Perdón, ya, buenas noches, perdón, no tenía el micrófono activado. Buenas noches. Sería con referencia precisamente a esta situación. El día de mañana están ya anunciando la entrada de pues lo que va a ser la Semana Santa aquí en la Ciudad de México. Queríamos ver si ustedes ya nos pueden adelantar algo referente a cómo cómo la Secretaría de Salud se va a coordinar en este caso con la alcaldía de la Ciudad de México, con la Ciudad de México, con la alcaldía de Iztapalapa precisamente para esta celebración, sobre todo por la cuestión de que todavía estamos en semáforo amarillo y evitar precisamente algún riesgo de contagio. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Juan, con mucho gusto compartir la información que hasta el momento tenemos. De hecho, comentar que el pasado viernes en la mañana precisamente tuvimos una primera reunión de coordinación para revisar los productos de comunicación de riesgos a la población y también de comunicación social, obviamente, para efectos de su difusión en relación a los eventos de riesgo que vienen en próximos días y semanas, entre ellos, obviamente, el más importante identificado, que es este periodo de Semana Santa. El doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, ha estado trabajando intensamente con su equipo para definir muchos de estos mensajes que serán importantes poner al conocimiento de la población. Hay una coordinación, obviamente, con las áreas de comunicación social, no solamente de la Secretaría de Salud, sino también del Gobierno de México, para poder utilizar los espacios que sean necesarios para poder llevar a cabo esta campaña. Entonces, de seguro, en el transcurso de esta próxima semana, el doctor Cortés nos estará acompañando y nos estará presentando un poco, si no necesariamente todo, sí el arranque, el avance, y obviamente la campaña la estaremos viendo durante los próximos días. Asimismo también el doctor Cortés, en este mismo marco de la promoción de la salud, es el que tiene a su cargo muchas de las interacciones con los diferentes grupos de la sociedad para poder linear acciones, intervenciones, mensajes específicos a la población que participa de eventos en muchas temporalidades del año. Definitivamente, ya decíamos, Semana Santa es un evento importante. Normalmente año con año se presta a la movilización de personas, a en su momento realizar actividades obviamente de congregación, lo cual, más allá de que los niveles de riesgo en todo el país han disminuido en las últimas semanas, pues tenemos que seguir cuidando precisamente la implementación de las mismas, porque el poder continuar en siguientes semanas con ese nivel de riesgo bajo para muchas de las entidades va a depender precisamente de que nos cuidemos durante las próximas semanas y sobre todo en este marco de Semana Santa. Entonces, vamos a estar muy atentos. De seguro, cualquiera de los siguientes días de esta semana estaremos teniendo presentaciones preliminares y seguimientos de lo que va a ser en su momento este mensaje. Ahora, hay que recordar que obviamente, si bien es cierto, puede haber una focalización a las actividades específicas que suelen llevarse a cabo en Semana Santa, no debemos olvidar que las recomendaciones generales
y que hemos venido difundiendo desde el año pasado, pues como tales también funcionan y deben de seguirse implementando y por lo tanto son válidas para cualquiera de estas temporalidades, incluidas la Semana Santa. Pero de seguro lo que se va a llevar a cabo es, como decía, un enfoque en el tipo específico de actividades que normalmente se suelen hacer en estas semanas y que obviamente también involucran en algunos casos periodos vacacionales, tanto de los escolares, ¿no? Que a pesar que han estado tomando sus clases de manera virtual, es decir, no han acudido de manera presencial a las escuelas, pues bueno, también será un receso de estas actividades virtuales, tendrán su periodo vacacional y obviamente si esto se suma a algunos periodos vacacionales que pudieran tomar sus padres, sus familiares, las amistades, pues es precisamente en donde queremos incidir e invitar a la población a mantener o tener una Semana Santa tranquila, sobre todo de convivencia en el entorno familiar, en el núcleo familiar cercano y de esa manera, pues obviamente evitar contagios. Pero estemos atentos, en la semana vamos a estar actualizando este tema de manera específica. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Juan y doctora Lomía. La siguiente en turno es Tere Moreno del Universal. Adelante, por favor, Tere. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Pues retomar un poco la pregunta que acaba de hacer el compañero y preguntar de manera específica. ¿Se va a recomendar a la gente que en estas vacaciones de Semana Santa no salga de casa, que se quede en su casa? ¿Eso se refiere el doctor? Si se va a prever un repunte de casos precisamente ante la reapertura de comercios y ante, bueno, pues este fin de semana de puente vimos que las playas estaban llenas, también pues los locales comerciales, establecimientos, vimos que ve muchísima gente en la calle y si prevén un repunte. Y 3, hoy en la sede del Campo Marte se dio a conocer que después de más de 3 horas a las personas que estaban formadas les avisaron que se habían terminado las vacunas. ¿Qué falló y cómo se van a corregir estos errores? 3 preguntas, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. En el tema precisamente y dando seguimiento a los primeros comentarios, tenemos recomendaciones generales que obviamente aplican independientemente del nivel de riesgo en el cual se encuentre una entidad federativa y que tienen que ver precisamente con las acciones que de manera individual todos podemos y debemos de poner en práctica. Es decir, independientemente de la temporalidad del año, si hay o no hay eventos, independientemente si estoy en un nivel máximo de riesgo como es el rojo o en un nivel bajo de riesgo como es el verde, comentábamos, la sana distancia debemos de seguir implementándola. La sana distancia, que básicamente lo que nos dice y representa es mantenerme a mínimo 1,5 metros, idealmente 2 metros, de personas que no formen parte de mi núcleo familiar. Si estoy al interior de mi domicilio con mi núcleo familiar, pues obviamente no es necesario si no hay ninguna persona enferma en ese núcleo familiar. Estamos hablando precisamente con las personas que no pertenecen a nuestro núcleo familiar. La sana distancia también incorpora el hecho de realizar solo actividades esenciales. Es decir, si voy a salir de mi domicilio y por lo tanto me voy a exponer a un potencial contagio en el ambiente público o en los espacios abiertos o cerrados públicos, pues ese riesgo obviamente podría ser sustentado bajo el hecho de que estoy yendo a desarrollar mi actividad laboral con la cual tengo que sustentar a mi familia y trataré entonces de hacerlo con todas las medidas necesarias para prevenir contagios. O estoy saliendo porque necesito demandar atención médica o estoy llevando a una persona adulto mayor o alguien de mi familia a que sea revisado por el médico porque tiene signos y síntomas de COVID o de otra enfermedad y requiere de atención médica. O estoy saliendo de mi domicilio porque estoy acudiendo a comprar los insumos alimenticios que mi familia necesita, obviamente, para poder comer durante el día, durante la semana, o los insumos de limpieza para mantener el entorno y el interior de mi hogar pues libre, obviamente, lo más que se pueda de gérmenes y otro tipo de microorganismos. Entonces, estamos hablando justo de actividades esenciales que son, como su nombre lo dice, necesarias para poder llevar una vida adecuada, para poder mantener a mi familia en un
nivel óptimo. Sin embargo, hay otro tipo de actividades que por no considerarse esenciales, entonces podrían esperar a que tengamos obviamente ya un control, una mitigación mucho más adecuada de la epidemia en meses posteriores, y entonces ahí es donde precisamente todos podemos contribuir a través de la toma de decisiones, tanto individuales como los que somos padres de familia o responsables de nuestros núcleos familiares, podemos tomar estas decisiones de si en estas semanas que vienen no es necesario, no se considera una actividad esencial tener que salir del domicilio a realizar actividades recreativas o de otra índole, pues puedo tomar la decisión de quedarme a pasar unas vacaciones de Semana Santa con mi núcleo familiar. Tengo tiempo suficiente para programar actividades al interior de mi hogar, de convivencia con mis hijos, con mi pareja, con mis padres, con mis tíos, es decir, el núcleo familiar de los que estamos viviendo bajo un mismo techo, viviendo bajo una misma casa, y programar actividades para poder pasarla de lo mejor posible en familia, aprovechar ese tiempo para estrechar lazos familiares, conversar con los integrantes de la casa y ponernos al día a lo mejor de tantas cosas que por el trajín diario no es posible a veces llevarlas a cabo. O sea, lo que estoy expresando es en función de la pregunta que más allá de los niveles de riesgo, y por eso también las indicaciones y los mensajes en su momento vendrán o estarán de la mano con los niveles de riesgo de cada entidad. Recordemos que tenemos entidades que están en el color naranja, o sea, un nivel de riesgo alto, son 8 entidades que están en esa situación. Por lo tanto, en esas 8 entidades y de mantener ese nivel de riesgo, obviamente habrá actividades que no deberán realizar o que no deberán promover, porque su nivel de riesgo de generar todavía incremento de su actividad epidémica, de subir el número de contagios, es importante. A lo mejor las 21 entidades que a partir de mañana estarán en semáforo de riesgo medio, es decir, el color amarillo, de seguro podrán tener un mayor aforo, aunque controlado para ciertas actividades. Sus recomendaciones a lo mejor no serán tan restrictivas, ¿no? Y entonces podrán tener alguna actividad por ahí que contribuya obviamente a no generar mayores riesgos y poder mantener ese nivel medio amarillo durante todavía muchas semanas más. Y ni qué decir de las entidades que a partir de mañana, estas 3 entidades que están iniciando un nivel de riesgo bajo, que es verde, pero que, como sabemos, dado que todavía tenemos en México población susceptible de enfermar, pues son niveles de riesgo que rápidamente pueden incrementarse precisamente si no se cumplen, si no se llevan a cabo las recomendaciones. Entonces, de seguro tendremos recomendaciones muy dirigidas y alineadas en función de los semáforos de riesgo correspondientes para cada entidad, como un marco general, como un marco en el que nos podemos mover un poco dentro de ese mismo nivel, y habrá de seguro también recomendaciones muy específicas, como algunas de las que acabamos de comentar, para los mismos núcleos familiares, para las personas en lo individual y para ciertas actividades que año con año o normalmente en años previos se suelen realizar o llevar a cabo en esta Semana Santa. Pero recordemos que esta es una corresponsabilidad. El gobierno, sobre todo las autoridades sanitarias, analizan las mejores intervenciones en este marco, es decir, en el marco sanitario, y emiten las recomendaciones y llevan a cabo también intervenciones comunitarias para que estas recomendaciones sean fácilmente tomadas en cuenta y puedan ser implementadas. Pero también necesitamos que cada uno de nosotros, es decir, la respuesta de la sociedad, cada uno de nosotros tome la decisión de atender esas recomendaciones, de sumarse a esas recomendaciones y entonces contribuir todos juntos a que obviamente podamos llegar y conseguir un balance en esto que siempre hemos mencionado, que es por un lado la protección de la salud y la vida, pero también por otro lado poder mantener un nivel de bienestar socioeconómico que es importante para, obviamente, el desarrollo humano, pero que también contribuye con la salud y la vida de las personas. Entonces, un ejercicio de coparticipación que tenemos que llevar a cabo todos.
En relación a la pregunta específica de lo que puede haber sucedido en el campo Marte, de hecho, precisamente comentar, este ha sido muchas veces también uno de las razones por las cuales hacemos este llamado diario a las personas de poder esperar el turno. Recuerden que hay una planeación que se hace con base en los censos poblacionales y por lo tanto se tiene el número determinado de personas que en un momento determinado pertenecen a un municipio de los diferentes que hay en el país o a una alcaldía específica, una demarcación territorial como las que integran la Ciudad de México. Y entonces los llamados que se hacen para cada uno de esos municipios o para cada una de estas demarcaciones territoriales es invitando obviamente a la población que ahí reside. Sin embargo, obviamente se presentan situaciones en las que personas que residen en municipios o en demarcaciones diferentes, pero que son continuas o que les quedan cerca o viven solo a cuadras de esa división territorial, pues obviamente van y demandan también la vacuna. Y esto es lo que sucede, ¿no? En este caso específico, pero también obviamente sucede en lo general o en lo nacional en diferentes grupos, es que entonces la vacuna que obviamente fue destinada para un grupo determinado, a veces puede acabarse antes o no cubrir el 100% de las dosis que estaban destinadas a ese grupo porque vinieron personas que estaban en otra demarcación territorial o en otro municipio. Sin embargo, aquí lo importante a resaltar es que las personas que en su momento no pudieron recibir la vacuna, no se preocupen, ya están agendadas, están consideradas y entonces ni bien lleguen siguientes embarques de vacunación, pues obviamente dado que su municipio o su demarcación territorial ya había sido seleccionada para cubrir el 100% de las personas adultas mayores, pues obviamente ellos seguirán en esa lista de priorización y serán los siguientes inmediatos en recibir la vacuna de esas siguientes dotaciones. Entonces mantengámonos atentos si por algún motivo no lograron alcanzar y digamos, están obviamente dando el ejemplo específico del campo Marte, pero de seguro esto puede suceder también en cualquiera de las 32 entidades federativas, en cualquiera de los municipios que hasta el momento han sido seleccionados. No se preocupen, que esténse atentos, su nombre está registrado y ni bien llegue más dotación de vacunas con estas nuevas, inclusive que ya llegaron el día de ayer, este millón de vacunas que llegó, pues obviamente a la brevedad posible serán nuevamente convocadas y podrán recibir la vacuna. Pero estén atentos a las instrucciones, a las indicaciones que su autoridad local le va a dar, porque ellos son los que están organizando la logística en cada uno de los puntos de vacunación de sus municipios, dado que son los que conocen mejor cómo llevar a cabo esta logística de la manera más eficiente. Entonces, estarse atentos, no se preocupen, de seguro en siguientes días van a finalmente recibir su vacuna. Gracias, doctora Lobilla. En siguiente turno ya lo tenía la reportera Ángeles. Ángeles, si tienes tu micrófono, por favor, para abrir y escucharte. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctora Nocamendi. Quiero, doctora Lomía, preguntarle, bueno, primero una petición. Quisiera yo pedirle, tal vez hoy no lo tenga, pero sí que nos ayude, por favor, con la actualización del avance de los estudios, de los ensayos clínicos, de los diferentes tratamientos que están en curso en los hospitales. Ya ha pasado un buen tiempo y no tenemos ninguna noticia de los diferentes productos y sobre todo estoy interesada en saber qué ha pasado con el de plasma convaleciente. Ya yo entiendo que ya en breve, o sea, ya tendríamos que tener algunos resultados, aunque sea preliminares, de estos ensayos, por favor. Y también quiero, ya la pregunta es si hay alguna información, algún análisis que se tenga de por qué la transmisión del coronavirus se mantiene a pesar del tiempo transcurrido. O sea, ¿qué se sabe del virus que nos explique? ¿Por qué a pesar de que se guardan las medidas y baja un poco el contagio, pero siempre tenemos que estar a la expectativa? ¿Por qué no corta como fue con influenza o como es con tantas otras enfermedades que tienen alguna temporalidad? ¿Qué es lo que ustedes prevén en ese sentido? Y que esta semana se refleja con una disminución menor en el porcentaje, en la tendencia, ¿no? Respecto de lo que venía ocurriendo
que bajaba 20% al inicio de la semana, aunque al final terminara. Hoy inicia con una disminución muy chiquita de 8%, lo que pudiera hablar pues otra vez de que entramos en una meseta y muy probablemente en un nuevo repunte. Pero ¿qué es lo que dicen las investigaciones? Si usted, por favor, nos pudiera apoyar con esa información para que nos daría más certeza de qué es lo que tenemos para el futuro, más allá de que haya vacunas para todos. Y sobre las vacunas también, por último, doctor, y nos ayudan también a desglosar en los datos que nos presentan la cantidad de vacunas que se aplican por cada uno de cada uno de los laboratorios, lo cual nos va a dar idea de cómo sí se avanza o no en la estrategia, porque las de AstraZeneca, quién sabe, o sea, el avance a mí me parece, y usted me corregirá, que es muy lento el día de hoy cuando hay vacunas disponibles. Yo entiendo así, salvo las de 1 millón que llegaron ayer, pero hay 1 millón disponible que parece que hoy bajó la actividad respecto a los días pasados. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por las preguntas. En el caso de la número 1, con mucho gusto vamos a solicitar a los institutos nacionales y obviamente a los grupos científicos y académicos que han estado llevando a cabo estos ensayos clínicos con potenciales medicamentos, moléculas, sustancias que puedan obviamente contribuir a la mejora de las personas que enferman con COVID-19, nos puedan obviamente no solamente compartir las actualizaciones de cómo van estos estudios, estos ensayos, sino, ¿por qué no?, invitar también a estos grupos a que participen de esta conferencia. Lo comentábamos ayer, una de las razones por las cuales estamos alternando y también probando estas modalidades virtuales es porque tenemos toda una serie de capacidad científica y académica distribuida en todo el país. Entonces, obviamente, no es posible que todos estén viajando en un momento determinado a la Ciudad de México para tener una presentación presencial, pero creo que esta vía por la cual estamos actualmente o el día de hoy teniendo la conferencia, pues será muy importante para que, más allá de que tengamos nuestra conferencia presencial en la Ciudad de México, muchos de estos grupos nos puedan acompañar por la vía virtual y, ¿por qué no?, entonces invitarlos a presentar el resultado tan importante de sus investigaciones. Tomamos nota y lo vamos programando. Y también en el caso de la pregunta 3, con mucho gusto podemos obviamente incorporar esta información a nuestras actualizaciones para que, así como estamos reportando la totalidad de dosis que han arribado al país, como la totalidad de dosis que se han aplicado, y tenemos la distribución por tipo de fabricante y vacuna de lo que ha llegado al país, pues igual entonces podemos proceder a reportar lo que se ha aplicado por cada tipo de vacuna. Con mucho gusto pedimos a nuestro equipo técnico que prepara la información para cada noche que nos haga el favor de en siguientes conferencias actualizarnos ese dato. Y en relación entonces a la segunda pregunta, que tiene que ver básicamente con la dinámica con la cual se comporta la epidemia de COVID-19. Partamos primero de algo que es pues sumamente importante y que es la base de todo, que es precisamente que nos encontramos ante un nuevo tipo de coronavirus y por lo tanto una nueva enfermedad. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces toda la población al menos enero del año pasado, descontando igual los poquitos casos que se llevaban hasta ese momento en Wuhan, China, pero de ahí toda la población mundial, no me refiero solo a de México, en todo el mundo, sí, éramos, y los que no hemos enfermado todavía, somos susceptibles a enfermar, a contagiarnos y enfermar de SARS-CoV-2 y por lo tanto desarrollar la COVID-19. Esto es importante porque entonces no hay ningún antecedente de algún tipo de inmunidad generada, ni menos que ésta sea cruzada para efectos de poder responder y no contagiarnos y en su caso enfermar de SARS-CoV-2. ¿Por qué digo que esto es importante? Sobre todo si lo comparamos a otras enfermedades virales que normalmente tenemos año con año y sobre todo en la temporada invernal. Pues bueno, porque para algunas de ellas ya existe una vacuna que además se aplica todos los años, como por ejemplo en el caso de la influenza o muchos otros virus respiratorios, adenovirus, renovirus, metaneumovirus, virus sincitiales respiratorios, etcétera, dado que ya los tenemos con nosotros muchos años hacia atrás, pues de alguna manera hay inmunidades naturales e inmunidades cruzadas que a nivel poblacional, al tenerlas, nos permiten obviamente tener cierta
mitigación de la transmisión, dado que estos virus que ya han estado circulando mucho tiempo, al haber personas que ya no son susceptibles a los mismos, pues empiezan a dificultar que el virus obviamente encuentre y se transmita más rápidamente. Situación que no sucede con SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué una vez que ingresa o se crea este virus, aparece, se puede transmitir de humano a humano en el mes de diciembre del 2019 y empieza a través de estos mecanismos una transmisión? Pues bueno, es precisamente como vemos el comportamiento de la epidemia. Recordemos que estamos ante un virus que se transmite por la vía aérea. Cuando una persona enferma, cuando una persona tiene el virus en sus vías respiratorias, todas las gotitas, toda, digamos, la secreción que se encuentra en su garganta, que se encuentra en la zona de su boca, cuando esta persona tose, cuando esta persona estornuda, cuando esta persona habla, obviamente cada una de estas acciones tiene un nivel mayor o un potencial mayor de hacer llegar el virus hacia otra persona, pues entonces produce un contagio. Si yo estoy enfermo, toso y estornudo, tengo la posibilidad de que ese virus llegue a las vías respiratorias de las personas que están a menos de 1,5 metros de donde yo me encuentro. Entonces, una vez que el virus se transmite y se transmite a otra persona que tiene toda la capacidad de contagiarse y enfermar, pues entonces iniciamos con esta transmisión precisamente comunitaria que lleva primero a los brotes y lleva posteriormente a las epidemias. El comportamiento de la curva entonces está directamente relacionado con el comportamiento de las personas, está directamente relacionado con el comportamiento de la movilidad y de cómo interactúan las personas. Si nosotros vemos que en algún momento del último año, tuvimos una menor transmisión y por lo tanto la curva fue para abajo, es decir, tuvimos menores casos, esto es porque definitivamente se disminuyó la movilidad, y al disminuirse la movilidad y con ella la interacción entre personas, pues entonces tuvimos menos contagios y menos enfermos. Si esta movilidad y esta interacción entre personas se incrementa, entonces inmediatamente y de manera directa vamos a tener un incremento de contagios y vamos a tener un incremento de personas enfermas, vamos a tener un incremento de ese grupo de personas enfermas que va a desarrollar enfermedad grave, enfermedad crítica, y dentro de ese grupo precisamente de enfermos críticos vamos a tener también lamentables disfunciones. Entonces, la dinámica de transmisión de la epidemia está directamente e íntimamente relacionada con la movilidad y la actividad en los espacios públicos de las personas. Si esta movilidad y interacción disminuye, de seguro disminuye la epidemia. Si esta actividad se incrementa, como sucedió a fines del año pasado, con todas las actividades propias de fin de año, las diferentes, obviamente, celebraciones, fiestas que se llevan a cabo por Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, etcétera, toda esta actividad, toda esta interacción facilita la transmisión del virus y por lo tanto los casos se incrementan. Si eso sucede, además, en un ambiente frío, estamos en temporada invernal, pues entonces todas las condiciones se dan para que el virus pueda tener una mayor transmisión. Disminuye nuevamente la movilidad, nuevamente volvemos a tomar más en cuenta, implementar y aplicar las medidas de prevención, entonces disminuyen los casos y es precisamente lo que hemos visto en las últimas semanas. Pero lo que tenemos que tener presente es lo que hemos estado comentando. Mientras todavía existan personas que no han enfermado, es decir, personas susceptibles de contagiarse y desarrollar signos y síntomas, entonces podemos tener todavía rebrotes, podemos todavía tener incrementos de la enfermedad. Y si se dan rebrotes y se dan incrementos de la enfermedad, vamos nuevamente a tener personas graves que van a requerir una cama de hospital general, una cama de hospital con ventilador y lamentablemente vamos a volver a tener personas que en su momento fallezcan a consecuencia de las complicaciones. Pero esto es una dinámica directamente ligada a la movilidad de las personas. Por eso el llamado que se realiza semana con semana, día con día, y sobre todo cuando estamos ante eventos que por su temporalidad contribuyen a esta movilidad de las personas, de que todos podamos tomar la decisión de realizar nuestras actividades de manera responsable, que prioricemos solo nuestras actividades
esenciales, que en su momento tomemos conciencia que salir al espacio público es obviamente cuando todavía tenemos transmisión del virus y todavía tenemos personas susceptibles, es precisamente una acción que va a contribuir a que pueda incrementarse la epidemia. El año pasado tuvimos un primer corte y un primer informe del estudio de seroprevalencia que llevó a cabo el Instituto Nacional de Salud Pública. Y para el inicio ya del último trimestre del año nos reportaban precisamente que el 25% de la población mexicana estaba o había sido expuesta al virus SARS-CoV-2. Obviamente de ese 25% también nos presentaron como un grupo enfermó, desarrolló signos y síntomas, y otro grupo se pudo haber mantenido asintomático. Más allá de que en los picos, en la ola que tuvimos en el mes de diciembre, este 25% obviamente de seguro continuó incrementándose, de seguro todavía queda un buen porcentaje de población que a lo mejor no ha tenido ni exposición y por lo tanto no ha enfermado. Y ese grupo poblacional es el que va a mantener y puede mantener todavía activa la epidemia. Es por eso que decíamos también en semanas previas, lo que bien señala que la disminución que hemos visto en últimas semanas ya no tiene la misma intensidad como lo tenía en el mes de enero y principios de febrero. Ya las últimas 2-3 semanas ha habido una desaceleración, aunque sí hemos visto que todavía mantiene una tendencia descendente. Ya esta tendencia descendente no es la misma que veíamos en semanas previas, lo que quiere decir que estamos ya alcanzando un nivel basal de transmisión. Es decir, todo este grupo de personas que todavía no ha enfermado, que todavía no se ha contagiado del virus, continúa contagiándose, pero obviamente o probablemente lo hace a una menor velocidad, lo cual nos está dando menos casos. Pero eso porque se están acatando más o menos las medidas de prevención. Si nosotros dejamos de acatar medidas de prevención, si nosotros volvemos a realizar actividades sin ningún cuidado y sin ninguna implementación de prevención, todo este grupo de personas que todavía no ha enfermado va más rápidamente a contagiarse y a enfermarse. El virus las va a poder encontrar, va a poder generarse una transmisión y enfermedad, y entonces es un grupo que es suficiente para volvernos a generar un incremento. Entonces, volvemos al mismo punto, hay toda una corresponsabilidad entre las recomendaciones y las acciones que se solicitan, como de nosotros mismos para acatarlas, para en su momento ponerlas en práctica y entonces así contribuir a que la dinámica de la epidemia, la dinámica de la transmisión pueda mantenerse controlada el mayor tiempo posible y no tengamos necesariamente rebrotes o nuevas olas que pudieran exceder a las previas que hemos tenido. Muchas gracias, doctora Lomía. Justo revisando ya la hora, estamos pasando las 8 de la noche con 1 minuto. Cierto. La verdad es que muy interesantes todas las preguntas recibidas el día de hoy y nos quedaron algunas pendientes en el chat. Tengo entendido que todo esto llega con nosotros a través de comunicación social para que podamos respondérselas obviamente fuera del aire, pero es muy importante también que el día de mañana, que estaremos en la conferencia de prensa, puedan también acompañarnos y obviamente ya tomando nota de quienes quedaron pendientes con las preguntas el día de hoy, pues serán los primeros en participar. Agradecemos pues a todos los que están conectados, tanto en redes sociales como en sus televisores, a todos los mexicanos y mexicanas que están al pendiente, población general, trabajadores de la salud que están al pendiente de esta información, pues que tengan muy buena noche de domingo. Gracias, doctora Lomía, gracias a todos. Gracias. Y los vemos mañana. Muy amables. Muy buenas noches, hasta luego. Buenas noches.